Descubrí el secreto de mi madre y me arrepentí de todo. Nunca pensé que un simple objeto, una carpeta olvidada en un cajón, podría destrozar mi mundo y reconstruirlo de una forma completamente nueva. Pero así fue. Todo empezó hace unas semanas, en uno de esos días en que la tensión entre mi madre, María, y yo era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo, Fernanda, con mis 20 años y mis sueños universitarios, veía a mi madre como un ancla. Ella, con su pelo corto y sus manos siempre ocupadas, parecía contentarse con una vida que a mí me parecía mediocre. Trabajaba limpiando casas, siempre cansada, siempre con la misma ropa desgastada. Y yo, lo admito, me avergonzaba. Cuando mis amigos de la universidad, con sus padres doctores y abogados, me preguntaban por mi familia, yo mentía. Decía que mi madre era administradora de una pequeña empresa, cualquier cosa para no decir la verdad. El resentimiento crecía cada día. Yo necesitaba dinero para los libros, para las matrículas, para una computadora nueva que todos tenían menos yo. Cada vez que le pedía, sentía su suspiro cansado. Y en lugar de gratitud, yo sentía rabia. ¿Por qué no puedes ser como las otras madres?, le espeté una vez. Después de una discusión particularmente fea sobre el dinero, ¿por qué te conformaste con tan poco? Ella no respondió. Solo me miró con una tristeza que en ese momento me negué a comprender. Simplemente se dio la vuelta y se fue a su habitación. Esa noche, el silencio en casa fue ensordecedor. La gota que colmó el vaso fue cuando quise ir a un viaje de estudios al extranjero. Era una oportunidad única, pero costaba una fortuna. Cuando se lo planteé, su rostro se ensombreció. Fernanda, es demasiado. Simplemente no podemos, dijo con voz queda. Exploté. Le grité que estaba arruinando mi futuro, que por su culpa yo nunca llegaría a nada, que era una egoísta. Las palabras salieron de mi boca como veneno, y vi cómo cada una de ellas la hería profundamente. Se encerró en su cuarto, y yo me quedé en la sala, temblando de furia y frustración, convencida de que tenía toda la razón. Días después, la casa seguía cargada de una tensión insoportable. Ella apenas hablaba, y yo la ignoraba deliberadamente. Una tarde, mientras ella estaba trabajando, necesitaba desesperadamente encontrar un documento importante para una beca. Recordé que a veces guardaba papeles en la vieja cómoda de su habitación, un lugar que yo rara vez pisaba. Empecé a rebuscar, con impaciencia, sintiéndome una intrusa. Abrí el cajón de abajo, el que siempre estaba atascado. Al forzarlo, algo se movió en el fondo. Detrás de unas sábanas viejas, encontré una carpeta de cartón azul, algo hinchada por el tiempo. No era el documento que buscaba, pero la curiosidad me pudo. La abrí. El título en la primera página me dejó helada. Dulce Hogar, plan de negocio. ¿Plan de negocio? ¿Mi madre? ¿Un negocio? Pasé las páginas con manos temblorosas. Estaba todo ahí, meticulosamente detallado. Un plan para abrir una pequeña pastelería y cafetería. Había bocetos del logo, un diseño del local con mesitas de madera y flores en las ventanas, menús escritos a mano con recetas que reconocí, sus famosas tartas y galletas que solo hacía en ocasiones especiales. Había estudios de mercado de la zona, presupuestos, proyecciones de ganancias. Era brillante, era profesional. Era el sueño de mi madre, plasmado en papel con una caligrafía perfecta y llena de esperanza. Seguí leyendo y el corazón se me encogió. Encontré cartas de bancos. La primera, una preaprobación de un pequeño préstamo inicial. La fecha era de hace 5 años, justo cuando yo estaba a punto de terminar la secundaria. Una nota al margen decía, «Casi lo logro, el primer paso para nuestro futuro». ¿Nuestro futuro? Pero luego venían otras cartas. Una tras otra eran notificaciones de gastos escolares. La inscripción para los exámenes de admisión de la universidad, los costos de la matrícula del primer semestre, una lista de libros carísimos. Las fechas coincidían. Cada gasto grande para mi educación coincidía con una pausa en sus planes. Y entonces llegué a la última página de la carpeta. Era una carta de cancelación del préstamo. La razón, redirección de fondos para gastos familiares inesperados. Junto a la carta había un pequeño papelito, un recibo, el primer gran pago de mi matrícula universitaria. En ese momento, el aire se me escapó de los pulmones. No eran gastos inesperados. El gasto era yo.
Mi madre no se había conformado. Había sacrificado su propio sueño, su pastelería Dulce Hogar, para que yo pudiera tener el mío. Cada centavo que ganaba limpiando casas, cada hora de agotamiento, cada suspiro que yo malinterpretaba como resignación, era en realidad un ladrillo para construir mi futuro, mientras el suyo se desmoronaba en silencio en una carpeta azul olvidada en un cajón. De repente cada palabra cruel que le había dicho resonó en mis oídos. No valoras nada. Te conformaste con poco. Arruinas mi futuro. Yo no era la víctima, yo era la causa. La vergüenza que sentía no era por su trabajo, era por mí, por mi ceguera, por mi egoísmo. Ella no me había anclado, me había dado alas, alas que le había costado su propio cielo. Cuando mi madre llegó a casa esa noche, la encontré sentada en la cocina, con la misma mirada cansada de siempre. Yo estaba en el umbral, con la carpeta azul en las manos y lágrimas corriendo por mis mejillas. No necesité decir nada. Ella vio la carpeta, y por primera vez en años vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas también. Lo siento. Fue todo lo que pude susurrar, con la voz rota. Mamá, lo siento tanto. Corrí a abrazarla, un abrazo que debía haberle dado hace años. Lloramos juntas, no de tristeza, sino de un entendimiento profundo y doloroso que finalmente nos unía. Ese día, mi mundo se hizo pedazos, pero sobre las ruinas, empezamos a construir algo nuevo. Ya no con mentiras y resentimiento, sino con la verdad de su sacrificio y mi arrepentimiento. El viaje al extranjero ya no me importaba. Lo único que importaba era recuperar el tiempo perdido. Al día siguiente, retiré mi solicitud de viaje y empecé a buscar un trabajo de medio tiempo. Ahora, cada centavo que gano va a un nuevo fondo, uno que abrimos juntas. En la cuenta hay una nota. Para Dulce Hogar. Porque su sueño se ha convertido en el mío, y no descansaré hasta verla detrás del mostrador de su propia pastelería, rodeada del aroma de sus pasteles, con la sonrisa que yo le robé durante tanto tiempo. Mi educación más importante no la recibí en la universidad, sino en el fondo de un viejo cajón. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. A veces, las mayores lecciones de la vida se esconden donde menos esperamos. Si te ha conmovido, no olvides darle a like y suscribirte para más historias que nos hacen reflexionar. Nos vemos en el próximo video.